aquí. Seguimos en la mañana de Radio Sónica, 11:20 de la mañana. Te pasamos algunas vías de contacto para que te puedas comunicar con nosotros. A nuestro WhatsApp 11 22 62 77 28. En Twitter @Radio Sónica y en Instagram @Radio Sónica. Te recordamos que estamos saliendo en vivo también en la ciudad de Villa Carlos Paz a través de Sudestada FM 897. Ya estamos con Gabriel Solano, legislador porteño por el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, vengo un poco a las corridas, me demoré unos minutitos porque hay en la legislatura una conferencia de prensa de trabajadores de la salud que están acá pidiendo que no se trasladen hospitales muy importantes de la salud como el Dudahondo, el Ferrer, el Marie Curie, que los quieren llevar todos al predio del Muniz. Y bueno, había que estar tempranito, así que me vine un poco a las corridas. Estuviste un rato. Mañana movida, el dólar arrancó en 25.50, el Banco Central ya salió a vender 5.000 millones de dólares. Te meto rápidamente en este tema para que me des tu opinión respecto al momento que está viviendo Argentina, la vuelta al FMI. Sí, yo creo que las medidas que el gobierno está tomando van a un callejón sin salida y van a agravar lo que está pasando. La política económica del gobierno directamente implosionó, se veía venir. No había que ser demasiado inteligente para darse cuenta que una política económica que se basa en un déficit de cuenta corriente de 30.000 millones de dólares anuales, 30.000 millones, solamente se puede financiar coyunturalmente en tanto existe una tasa de interés internacional muy baja. Eso se empezó a revertir y todo el mundo decía que se iba a empezar a revertir por motivos que no tenemos tiempo acá para discutirlo, pero hay una guerra comercial muy clara, una guerra económica, financiera, que Trump lleva adelante y eso iba inevitablemente a elevar la tasa de interés de Estados Unidos, o sea, inevitable a una pelea por repatriación de capitales. Y ellos llaman la atención, que no lo sabían, porque uno ve el elenco del gobierno, son todos CEOs, especuladores, directamente ellos mismos, gestores de cuentas offshore, de sociedades de especulación. Entonces lo sabía cualquiera, ellos tenían que saberlo, y finalmente se ve una fuga de capitales brutal, 8.000 millones en lo que va del año. El peso argentino es la moneda que más se devaluó en el año. Entonces, las condiciones internacionales indudablemente impactan, pero en Argentina impacta más que en otros países. Esto también hay que decirlo, porque ningún país tuvo una devaluación tan fuerte de la moneda, ni una fuga de capitales tampoco tan fuerte. Y ahora lo que están haciendo, nos entregamos estos días por los días, fue interesante, que quienes iniciaron la fuga fue el propio FMI, que estuvieron en septiembre acá, lo revela Marcelo Bonelli en Clarín el día viernes, y cuenta que fueron a Estados Unidos los que estuvieron acá y cuando se juntaron con inversores dijeron que Argentina no puede cumplir su plan fiscal ni su plan financiero. Entonces es un llamado Y es cierto, Argentina no podía cumplir su plan lógico, financiero. pero si lo dice el FMI después de haber hecho una evaluación, es un llamado a la fuga de capitales. O sea que el gobierno también lo sabía, pero seguía como diciendo, no, llegamos. Parecía que el gobierno confía, ¿no? Tratando de ver si puede enderezar esto, pero Ya se veía no, venir, ya no. venir que, ¿no? Ya no, si vos fijate que ahora fueron a Estados Unidos a pedirle al Fondo Monetario sin ningún tipo de acuerdo previo. Cuando un gobierno anuncia que va al Fondo Monetario es porque ya negoció todo. Habitualmente funciona de ese modo. Acá no, acá salieron corriendo a anunciar que iban al Fondo Monetario para que con el anuncio tratar de pagar la corrida. Ahora, el acuerdo todavía no lo tienen y cuando uno ve los acuerdos que se pueden suscribir, difícilmente sirvan para parar esta situación. Es más, siguiendo con la información periodística, el FMI dijo que el tipo de cambio está atrasado. Entonces, el FMI no va a poner plata ahora porque quiere la devaluación. Ellos lo dijeron. Sí, de hecho se habla de que recién en 3 semanas... ¿Otra devaluación? No, sí, lógico, porque la devaluación implicaría varias cosas. Primero, a través, si uno lo mide en dólares, una reducción del salario. ¿Se entiende? Porque si el dólar está a 20 y uno gana, digamos, 20.000, son $1.000. Si el dólar se va a 30 y uno sigue ganando 20.000 pesos, ya no son $1.000, ¿entiende? Sí. Es mucho menos. Entonces, una devaluación del salario medido en dólares, una reducción de gasto público medido en dólares, una licuación de las LEVAC del Banco Central, que se ha convertido en una cosa, una bola de nieve impagable, porque ya tenemos casi un uso, porque bueno, finalmente somos todos argentinos, pero fue creado por el gobierno. Hoy es de 1.200.000 pesos la LEVAC del Banco Central y pagan 40% de interés. Con lo cual estamos hablando ya de un interés espectacular
¿no? Más de 400.000 millones de pesos de interés anual por este motivo. Una devaluación licuaría medido en dólares también esa deuda, y acaba de ocurrir también en los últimos días, y es muy grave, tiene que ser denunciado, que como todo el mundo vende LEVAX para ir al dólar, es el movimiento económico del momento, ¿qué hace el gobierno? Para amortiguar hasta donde puede la situación, obligó a la ANSES a comprar LEVAX. Pero las LEVAX se están desvalorizando porque todo el mundo las vende. Entonces, al obligar a la ANSES a comprar LEVAX, lo que está ocurriendo es que desvaloriza también los fondos de los jubilados. Porque a LEVAX ya no más quiere nadie, todo el mundo quiere dólares. Y se fuerza a la ANSES, que finalmente está intervenido, porque si son ahorros de los jubilados, tendrán que ser los jubilados los que decidan cómo se administran, pero no, el gobierno pone a alguien ahí que en vez de pensar en los jubilados, a los cuales ya robaron 100.000 millones de pesos a fin de año pasado, piensan en cómo se maneja esta especulación. Gabriel, ¿cómo se, recién lo hablamos antes de la entrevista, ¿no? En un país que genera 10 de ingreso y gasta 16, ¿cómo se corta el déficit? Lo que pasa es que esos números hay que relativizarlos. Argentina es un país... Vos mismo dijiste recién que había déficit, ¿no? Sí, pero por una fuerte fuga de capitales. No porque no producimos. Argentina tiene en el exterior 500.000 millones de dólares. Sí, bueno, personas, ¿no? Individuos. Individuos, pero no cualquiera. Yo, por ejemplo, en esta mesa, hagamos la cuenta cuánto tenemos en el exterior nosotros que estamos acá. Acá somos 5. Yo tengo. Bueno, vos tenés. Pero vos te das cuenta que en dinero fuerte se lo llevan los grandes empresarios. ¿Están levantando la mano eso o no? No, ¿Cómo? tengo 0, dije. No, yo tengo 0. Sí, bueno, también por tengo eso. 0. Yo los veía que estaban así levantando. No, por eso, acá no. ya no somos. O sea, alguien la tiene. Acá es 1 de 5. Sí. Y Es complicado entender el tema del déficit, porque hay economistas que dicen, por ejemplo, Delfina Rossi, en una entrevista reciente la semana pasada, dijo que el déficit fiscal en sí no es malo, igual que la deuda. ¿No es en malo el sí déficit? no es malo. ¿Y cómo lo En pagas? sí no es no, malo. pero pasa lo siguiente. A ver. Lo pagás, bueno. Hay No sabe cómo lo pagas. discusión, con trabajo genuino. ¿Cómo con trabajo? Si hay que pagarlo con ingresos. ¿En realidad se paga pero con yo quiero- emisión a ver, yo no sé o qué dijo asumiendo Delfina deuda? Rossi, pues no la escuché. Pero yo admitiría un déficit que uno lo va a financiar con deuda, como se va a financiar. Sí, No con de una emisión. forma- Acá se financia Bueno, con emisión que también. también es una forma de deuda, si uno quiere verlo. Pero bueno, Sí. admitamos que sea con deuda. El único tema es cómo uso ese déficit. Porque si yo mañana me endeudo, ¿O para qué decís? ¿para qué? Claro, si yo mañana me endeudo y, por ejemplo, construyo puentes, construyo represas, crece la infraestructura del país, A crece eso su lo que aparato iba, productivo, sí, Sí. a eso lo que iba con genero el las déficit. condiciones de repago de la deuda. Sí. Porque con Claro, esa estás plata produciendo. estoy produciendo. Si la plata que... Sí, pero una economía enfriada, que construís un puente que no pasa ningún camión, digo, estas cuestiones también. También en Argentina la infraestructura es terriblemente deficitaria. Sí. Todo el mundo lo sabe, eso Ujú. genera costos altísimos a la producción. Mm. Luego es carísima la carga que tenemos sobre materia energética. Las tarifas han ido Sí. por las nubes. Se pagan acá más caro que en Estados Unidos ya. A eso sumémosle el costo financiero, 40% de tasa de interés. Ujú. Lo único que finalmente se pretende ajustar es el costo del salario. Es decir, todo se ha dolarizado con exclusión del salario que está especificado. Y eso se nota en la caída de las ventas, que es muy acentuada. Pero estábamos en el tema, antes que nos fuimos del... Sí, el déficit. Del déficit. No, por eso yo digo que el déficit hay que verlo, pero el punto es que Argentina... el tema de la plata en el exterior. Acá hubo un blanqueo, recordemos. Sí, sí. El macrismo debutó con un blanqueo, como todos los gobiernos debutan con blanqueos. El blanqueo, la mayoría de los empresarios no blanqueó. Y los que blanquearon, es interesante, había muchos menús de blanqueo. El que había que pagar más penalidad era cuando uno dejaba la plata fuera. Si uno, por ejemplo, traía la plata, pagaba menos penalidad. Si la dejaba fuera, pagaba más penalidad. La mayoría decidió dejarla fuera. Ujú. Es decir, los pocos que blanquearon, al momento de blanquear, igual la dejaban afuera. Es decir, que Argentina debe 350.000 millones de dólares, Ujú. pero tiene afuera casi 500.000. Por lo tanto, Argentina tiene un ahorro interno para desarrollarse. No es que no lo tiene. El problema es que se fuga. Por eso el Frente de Izquierda tiene como un punto programático central la necesidad de que el sistema financiero y bancario pase a manos públicas y no que esté en manos privadas. Porque, ¿cómo se fuga el dinero? Se fuga a través, esencialmente, del sistema financiero, del negocio de los bonos. Nosotros necesitamos tener una apropiación de ese ahorro Igual, interno para un perdón, desarrollo Gabriel, nacional. Cuando decís fugaz, ¿no? Suena medio delictivo, ¿no? Uno con el fruto de su trabajo no hace lo que quiere. Pero no es un problema de fruto de tu trabajo, no. Por ejemplo, yo quiero hacer lo que quiero con mi trabajo y no me alcanza para llegar a fin de mes. No, está bien, pero son casos particulares. Digo, No, pero no, yo si no, tengo no, un no. ahorro con mi dinero, pago lo que quiero. Compro un yate en las Bahamas si quiero. No tengo por qué comprar algo acá. ¿Por qué debería? No, el punto es el siguiente. Los dólares que genera Argentina son limitados. Ujú.
Argentina no genera todos los dólares que quiere para todo el mundo, son limitados. Y por lo tanto, corresponde que haya una política pública que planifique la utilización de lo que el país genera en función de su desarrollo. Nosotros nos generamos, por ejemplo, si tenemos que importar una maquinaria porque no tiene Argentina ese desarrollo tecnológico, o tenemos que importar X cosas para un plan de desarrollo nuestro, tenemos un límite. Los límites es la capacidad de creación que el país genera. Dólares, o puede ser euros o cualquier otra divisa. Si nosotros no admitimos que ese dinero, vos hablás incluso de lo que se fuga legalmente, una parte es ilegalmente. Pero acá hay una fuga a través de muchos mecanismos, por ejemplo la giro de dividendos, nosotros necesitamos que esa plata quede en Argentina para un desarrollo del país. Si no, vamos a priorizar el interés individual de uno u otro empresario en detrimento de los 44 millones de argentinos. Cada uno elige. Nosotros elegimos los 44 millones de argentinos. ¿Qué rol está cumpliendo en este momento el campo? Hace poco Elisa Carrió le pidió casi por favor al campo que liquidara las divisas. Bueno, fue patético lo de Carrió. Me parece patético porque ella incluso habló como todo el mundo cargaba con esa frase famosa de un ministro de Alfonsín que dijo en su momento que le habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo, ¿no? Creo que fue Pugliese, si no me equivoco. Sí. Fue el último ministro de Economía de Alfonsín, y bueno, antes de la hiperinflación y Alfonsín se tuvo que ir. Y tiene lógica. Carrió defendió todo este esquema económico agrario, que es un esquema parasitario, y aparte ahora es irracional. Vos fíjate lo que está pasando. Todos los meses bajan las retenciones 0,5. Todos los meses. Entonces, es lógico que a vos te conviene no vender este mes. Si el mes que viene voy a pagar menos impuestos, ¿entiendes? Sí. Dentro de 2 meses pago menos. Todo el mundo vende solo lo necesario para afrontar el costo inmediato. Es decir, tengo que pagarle al trabajador que tengo, tengo que pagar... Perdón, pero que es lógico. Es lógico. Es lógico. Sí. Es lógico desde el punto de vista capitalista. Ahora es ilógico desde el punto de vista del país. Yo le estoy diciendo a los empresarios que lo que más conviene para sus intereses es no vender. De acuerdo al esquema impositivo armado por el gobierno. Porque dentro de 3 meses, por ejemplo, van a pagar 1,5 menos. Dentro de 4 meses, 2 puntos menos. Es ridículo. Después, es un término de intereses. Después, el tema del tipo de cambio. Sube el dólar. El que vendía el viernes, vendía a 24. Ahora vende a 25.50. El que vende dentro de 3 meses, vende a 29 o a 30, bueno, no sabemos cuánto, con menos impuestos. No van a vender. ¿Y qué le dijeron los ojeros? Pongan un límite a la timba financiera. Lo cual es mentira, porque los ojeros también tienen la timba financiera. Es decir, esa plata también la invierten en diferentes tipos de especulación que pueda llegar a haber. Y nosotros también acá tenemos un programa. Acá lo que dijo Carrió, si uno saca todas las conclusiones, es que el comercio exterior del país no puede estar en manos de un grupo de cerealeras como pasa ahora. Hoy el comercio exterior de Argentina, si uno va a lo grueso, lo maneja Cargill, lo maneja Bunge, lo maneja Monsanto. Un país que ha delegado en un grupo de empresas, que la gran mayoría ni siquiera son argentinas, sino son empresas internacionales, el manejo del comercio. Nosotros pensamos que no, que el comercio con el mundo, la relación con el mundo es muy importante y debe ser asumida por el poder político, bajo manos públicas, en pos de una planificación. Hay que venderle la soja... ¿Pero proponés una Junta Nacional de Granos, por ejemplo? La Junta Nacional de Granos, que creó en su momento el peronismo, tendía a lo que yo digo ahora, pero en general funcionó bastante mal, porque en un momento se invirtieron los precios y se terminó pagándole a través de esta Junta Nacional de Granos más de lo que valía. Es decir, se convirtió en una especie que se llama precio sostén. Valía 50, pagaban 70. Entonces, en realidad se terminó financiando la oligarquía. Nosotros planteamos un comercio exterior que vale para el agro, pero vale para otro tipo de medidas, no solamente las agrarias, que tengamos un desarrollo con el mundo planificado para defender los puestos de trabajo internos, pero también para adquirir tecnología que permita el desarrollo de Argentina. Eso nos parece fundamental. Te van a preguntar, Gabriel, cuando los empresarios, un empresario dice, si no me sirven las condiciones que me propone este país, me llevo la plata a otra parte, invierto en otro lado, me voy a otro país, o no me dan suficiente seguridad jurídica, cosa que termina pasando. Hay plantas que han intentado instalar acá, vieron los costos laborales y se fueron a otro lado. ¿Qué le decís a esas empresas? Porque en realidad uno necesita los puestos de trabajo, las empresas las inversiones. Está bien, pero los costos laborales argentinos son muy bajos. Son altísimos, te iba a decir, mira vos. No, por favor. A ver, no quiero ser claro. Digo yo, a ver, uno paga un sueldo de, no sé, 20.000 pesos y paga 17.000 de cargas sociales. Un encargado de edificio, por ejemplo. Claro, pero lo que está pagando en eso, hay que decir que están pagando, primero, el salario diferido de la jubilación.
todos los que están proponiendo reducir ese tipo de gastos, lo que están proponiendo, y no lo dicen, es liquidar el sistema previsional. Porque, seamos claros, ¿cómo vamos a financiar las jubilaciones? Sí. Ahora, si le preguntas a un trabajador, por ejemplo, está encargado de edificio, cualquiera te dice, yo prefiero las 35 lucas en la mano y yo me pago mi jubilación. Hay muchísima gente que dice eso. ¿A quién se va a pagar la jubilación? No, y acá están prohibidos el Ministerio de Fondo de Pensión, pero puede ahorrar, puede invertir. No. A ver, vamos por parte. Ujú. Si yo le digo a una persona que tiene un salario que no llega a fin de mes y le voy con la promesa, ni siquiera con la promesa, que le voy a aumentar el salario ahora, él dice lo siguiente: yo me estoy ahogando, vos tirame un salvavidas y yo no puedo pensar ahora qué me va a pasar a los 65 o a los 70 años. ¿Por qué? Porque el tipo no paga el fin de mes, no puede comer a los pibes, o le da de comer pero de una mala manera y no lo puede llevar al colegio, no le puede comprar los útiles o el libro que le piden en el colegio. Esa pregunta, en las condiciones actuales, yo la consideraría un chantaje. ¿A qué llamo chantaje? El tipo se está ahogando y le quiero hacer firmar un pagaré que me dé toda su fortuna. El tipo dice, bueno, pero ¿qué me quedo? ¿O me ahogo o te doy todo? Bueno, yo te lo firmaría. Ahora... También puede decir que no, ¿no? Eso no es... Sí, se ahoga. Ahora, ¿qué pasa? Entonces no son opciones. Las opciones tienen que haber, para que haya una libertad de elección, tiene que haber propuestas aceptables. Ahora, ¿cómo se va a jubilar la gente? Porque los sistemas de pensión los tuvimos en Argentina. Y fueron la estafa más grande. Yo no sé, compite con el pacto... a mí me sacaron 3 autos. Creo que hubo 3. El valor de 3 autos. Se compite con el préstamo que tomó Rivadavia en el año 25 de Abay Brothers, el pacto Roca-Ruchiman del 37, y creo que el tercer estafa fue la FJP. Porque vos ponías 10 mangos, ¿no? A la FJP, a tu aporte. Se quedaban ya 30. El 30% ya se quedaban como comisión. Es decir, que vos ponías 10, a tu cuenta llevas 7. Ya empezabas perdiendo. Para recuperar eso que perdiste, había que ganar más del 40, porque el 40 de 7 es 2,8. Es decir, que con el 40 que ganabas, si ganabas el 40, llegabas al 9,8. Ahora, después no ganaban el 40, se fueron a la quiebra, a la bolsa, a los bonos. Nunca pagaban una jubilación. Cuando tuvieron que empezar a pagar jubilaciones, las estatizaron. En Chile ahora, digo para que abramos un poco la perspectiva, en Chile ahora está habiendo marchas masivas contra los fondos de pensión. Los fondos de pensión son la estafa más grande, no la recomiendo y espero que por favor no vuelvan en Argentina. Entonces, el 11% jubilación, después está el pago de la obra social. Después está el pago, en algunos casos, de la cuota sindical. Entonces, ojo, que ese salario... Que es obligatoria aparte, ¿no? Sí, pero paga el trabajador. No es obligatorio. Joan, ¿No es obligatorio? ¿tenía una pregunta? Frente a este panorama, Gabriel, ¿cómo se rearma la oposición de cara a 2019? Lo que pasa es que 2019 falta una eternidad. Yo digo lo siguiente. ¿No lo ven ustedes como que está a la vuelta de la esquina? No. Nosotros, frente a lo que dicen hay 2019, que salió así el peronismo, entusiasmados con que capaz podía ganar una elección, nosotros decimos hay 2018. ¿Qué significa el 2018? Al gobierno hay que derrotarlo ahora. Ahora. Si este plan prospera, vamos a tener con el FMI, en el mejor de los casos, pues esto se puede ir todo al tacho rápidamente, que vendan 5.000 millones de dólares. Está regalando la guita. Hoy. Lógico, van a regalar la plata, porque están regalando dólares baratos. Es tan ridículo lo que están haciendo que yo soy una opositora a Cristina Kirchner del primer día, pero la llevan a juicio a Cristina Kirchner por el dólar a futuro y están vendiendo dólares a futuro. Digamos, podemos discutir todas las incoherencias económicas que están armando, no tiene ningún sentido. Ahora, ellos van a meter la reforma laboral. El FMI pide eso. El FMI pide una nueva reforma previsional. Bueno, pidieron los votantes de Cambiemos también, ¿no? Desde el principio, y el PRO nunca lo hizo. O sea, gran parte del espectro de gente disconforme del PRO es porque el PRO no hizo lo que prometió, que era achicar el Estado. Yo te puedo decir lo siguiente. ¿No? En el año... Sí, lo que pidió claramente el votante de Cambiemos. Sí, pero no, vamos. La campaña del 2017, hagamos un trabajo de semiología, digamos, agarremos a 3 personas que aportemos una a cada uno, que la hagamos. Sí. Fue interesante el debate de la campaña electoral en 2017. Al final Scioli resultó ser un gran visualizador porque todas las cosas que dijo las acertó. Dijo, vuelve el fondo, vuelve el pago de los buitres. Pero también dijo generalidades. También lo iba a hacer. Pero fue una mirada que no fue... Sí, pero la campaña del 2017 hubo momentos muy claros. Nosotros dijimos, yo fui candidato y me tocó estar, y otros compañeros, decíamos en los debates, ustedes van a hacer una reforma previsional. No, decían ellos. Vamos al archivo. No.
ustedes van a hacer una reforma laboral. Ellos decían que no, lo negaban enfáticamente. Decían que era un operativo de miedo, lo negaban. En las plataformas electorales de ellos, también se puede ir al archivo, no figura que van a hacer una reforma laboral ni previsional. En 2018 vos pensás, Gabriel, que la gente en la época de las redes sociales todavía piensa en las plataformas electorales y la ideología y esas cosas. Ellos decían que no. Y después, si dijeron que sí, pueden haber dicho que sí algunos en la idea equivocada que bueno, si bajamos el costo laboral va a haber más empleo. Sí, y achicar el Estado. Eso lo escuché en un momento bajo caballo y terminamos con 4 millones de desocupados. Con 4 millones de desocupados. Así que el hecho de que yo baje un aporte laboral, un aporte de costo de trabajo indirecto, ¿va a generar más trabajo? Lo dijo Caballo. Sí. Y terminamos con la desocupación más alta de toda Argentina. Por supuesto que no. Por supuesto, no está aprobado. O sea, al momento de contratar a un empleado, digamos, vos decís que los empleadores no piensan en cuánto sale. Si van a tener un beneficio y ven un horizonte de beneficio, lo van a contratar igual. Si no van a tener un beneficio, lo que implica todo este tipo de reformas es abaratar el despido. Es interesante porque todo el mundo dice, vamos a promover el trabajo. ¿Cómo? Eliminando la indemnización. Qué interesante. O sea, pero empezamos... ¿Alguien está proponiendo eso acá ahora? Sí, por supuesto. Dentro de la reforma laboral está uno de los... Sí, uno de los artículos que el trabajador vaya pagando su propio despido, por así decirlo. Su propio despido, como pasa en Brasil. En Estados Unidos funciona bien. El famoso estás despedido. ¿No? Acá, el propósito de decir que van a crear trabajo es empezar por el despido. Si vos vas al sanatorio y te dicen, bueno, pagaste la primera cuota del nicho, de la chacarita. Sí. Las principales causas de no despedir muchas veces son esto, ¿no? El costo laboral. O sea, una persona que hace 10 años la tengo, me sale más caro despedirla que tenerla vegetando. Bueno, interesante lo que decís, lo apoyo. Quiere decir que si bajamos las indemnizaciones, van a haber más despidos. Más de la gente que no sirve, claro. Probablemente. Sí, hablando de ajuste en las cuentas públicas, ¿crees que el proyecto Unicaba, la Universidad del Maestro, fue una de las condiciones a priori del FMI? Primero, por un lado eso, y segundo te voy a leer un mensaje que me manda una docente de lenguas vivas, Gabriela es su nombre, está muy metida con el tema, y me pone que el Ejecutivo, mientras elude las preguntas de los legisladores y la comunidad educativa en general, infantiliza a los docentes ante la opinión pública con declaraciones vacías de contenido y con falsedades. Por ejemplo, dice que matemáticas se enseña como hace 30 años. Cualquiera que tenga un hijo en la primaria necesita hacer un curso para entender qué hacen hoy los chicos en la escuela. A propósito de eso, tengo un audio que lo queremos escuchar ahora unos segundos de la ministra Acuña. En una nueva forma de enseñar la matemática. Evidentemente en los últimos años la matemática, porque es donde en las evaluaciones se observa que peores resultados tenemos y cada vez peor. O sea, vamos empeorando los resultados. No, en comprensión de texto se va mejorando, pero en matemáticas van siendo cada vez peores los resultados. Porque enseñamos mal, y enseñamos mal porque los docentes también aprenden a enseñar mal y terminan enseñando como... Enseñamos, para que sea fácil de entender, enseñamos a hacer las cuentas, enseñamos una fórmula que los chicos repiten, pero no aprenden a razonar el proceso. Entonces después Sí, ahí le escuchamos a la ministra Acuña hablando mal de los docentes, de la enseñanza, de la capacitación, se meten con la currícula, quieren cerrar 29 profesorados para formar la Universidad del Maestro. Es todo un tema que sé que vos estás sí, estoy muy involucrado en esto. Estoy recorriendo todos los institutos de la ciudad, aprendiendo mucho, porque no era una temática que en particular conocía. Pero bueno, si es una condición del FMI, no creo que lleguen a tanto, me refiero, no creo que estén en hilar tan fino. Lo que sí es seguro es que está inspirada en lo que son, digamos, en general los documentos, acá digo que hago comillas porque la radio no lo van a ver, pedagógico del Fondo Monetario, de la OCDE, del BID, del Banco Mundial, que en general tienen como planteamiento común la idea que hay que terminar con el estatuto del docente, un tema muy insistente de parte del gobierno. Lo colocan al estatuto del docente como si fuese un beneficio corporativo que perjudica la educación. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros sí lo defendemos. Segundo, pretenden también con estas reformas una licuación académica, una descalificación pedagógica, porque ellos quieren reemplazar conocimientos científicos muy importantes de la juventud por conocimientos que llaman habilidades blandas de salida laboral inmediata, que ya comenzó el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, con la secundaria del futuro. Y los pibes se opusieron con mucha razón. Sí, recordemos la secundaria del futuro, que hubo como 30 tomas de colegios secundarios que los pibes y los docentes acompañaban. Eso no, de alguna forma no demuestra cuál es el estado de la educación.
Digo, de chicos que no tienen interés en insertarse laboralmente. Digo, no, tienen interés en hacer paro, pero no insertarse. Puntualmente la ¿no? toma fue por las pasantías que se les imponía. Justamente, es la forma de insertarte laboralmente y de entender cómo es el mundo. Bueno, hay una discusión de qué forma nos insertamos. No, pero los hechos te lo demuestran. O sea, digo... Sí, pero también ¿no? detrás de ambas opiniones se demuestra también el tema de la flexibilización laboral y de que un chico con 17 años esté ingresando a un mercado laboral en pasantías y que por ahí no es muy conveniente, digamos, trabajo para... de los 14, no me morí, acá estoy. Pero te quiero decir lo siguiente, en Argentina no hay ninguna prueba que afirme la premisa del gobierno, que es que la desocupación es un problema de características formativas. Todo lo contrario. Hoy la fuerza de trabajo en Argentina está sobrecalificada en relación a los empleos que tiene. ¿Qué significa esto? La mayoría de los trabajadores... No, es que la mayoría de los empresarios lo que te dicen habitualmente es justamente lo contrario. Bueno, en el recruiting no pueden completar un formulario, no pueden pasar, son todos millennials... ninguno les cuesta comprar. La mayoría de los trabajadores realizan tareas. Estás pensando por en fábricas vos, capaz. Están por debajo de su calificación. Para ser repositor en un supermercado, te piden secundario completo. Y la tarea misma de repositor no requiere esos conocimientos. Se podría hacer con menos conocimiento. La mayoría de los trabajadores, insisto, realizan tareas que están por debajo de su calificación. En algunas ramas muy específicas puede haber una ausencia de profesionales, pero es muy específico. Entonces no es el problema educativo lo de la desocupación. La desocupación es la consecuencia de la falta de creación de empleo por parte de la economía. No tiene que ver con el problema educativo. Es muy pérfido señalarlo como dice Macri, porque si no dice que el desocupado está desocupado por su culpa, por no haber estudiado. Es decir, se responsabiliza el desocupado por su condición y no al régimen social por no crear los empleos necesarios para abastecer al conjunto de la población. La famosa teoría de la meritocracia, ¿no? No le ponemos ganas, no le ponemos voluntad, por eso no conseguimos trabajo. Sí, ¿cuál es la meritocracia de la ministra Acuña? No, yo no le conozco ningún mérito. Digamos, si aplicamos la meritocracia, empecemos por la ministra Acuña. Hoy hubo un corte de calle de los estudiantes de la única colegio chacra que tiene la ciudad de Buenos Aires, que está en Lugano, porque se derrumba, parece electrificada. Y esto viene de hace años, nunca lo arreglaron. Apliquemos la meritocracia Acuña, que me parece que, insisto, no tiene ningún mérito. Gabriel, estamos casi sobre la hora. La última de mi lado, recién hace un ratito decías, al gobierno hay que derrotarlo ahora, 2018. ¿Cuál es la estrategia? Nuestra estrategia es, en primer lugar, hoy lo que tiene que haber en Argentina es un paro inmediato, para decirle al gobierno que tiene que abandonar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ya estamos viendo qué pasa en Nicaragua hoy, con estos planes del Fondo Monetario Internacional, que destruyen la jubilación, el empleo. La marcha que acaba de hacer la CGT recién, la vi por televisión, es un chiste. Sí, eso es una marcha. Creo que ustedes son periodistas, son personas tan informadas. ¿Sabían de esto? Sí, a las 11 de la mañana bueno, la dimos esa ningún información. trabajador fue convocado a esta marcha. Es una marcha de un aparato sindical que no tiene la menor pretensión de hacer de esto una lucha seria. ¿Crees que es un maquillaje, claramente? Totalmente, no se convocó a ningún trabajador, a ninguno. Entonces, hace falta un paro inmediato. Segundo, nosotros queremos que los trabajadores intervengan en esta crisis. Y hace falta, por lo tanto, desarrollar un programa. ¿Cuál es el programa nuestro? Primero hay que reabrir las paritarias. Porque el 15% que se firmó, obviamente, ayer dijo Melconian, firmo el 25% de inflación ya, porque el 25% sería a esta altura un lujo. Es decir, que si se mantiene la paritaria, se pierden 10 puntos del salario. 2, tenemos que pagar este tarifazo, que es absolutamente imposible de pagar y es un subsidio de la población a las empresas. Entonces tenemos que pagar este tarifazo y queremos reabrir las cuentas de todas las empresas para ver realmente los costos que tienen y nacionalizar los recursos naturales porque están siendo utilizados en beneficio de un puñado de empresas internacionales que reciben en Argentina un pago que no tienen en Estados Unidos. Acá se paga el gas, el millón de BTU, entre 6.50 y 7.50. En Estados Unidos 2.50. Es decir, que el consumidor argentino, que tiene un salario que es menos de la mitad que el de Estados Unidos, paga mucho más caro. Sí, hemos importado gas. Sí, pero ahora estamos subsidiando a estas empresas. Tercero, queremos un plan económico distinto. Pero ese plan económico distinto lo tiene que hacer un gobierno distinto a este. Un gobierno de trabajadores, que plantee el problema de la deuda, el problema del, como yo antes planteaba, el tema de la banca, que tiene su recurso público para financiar el desarrollo del país, del comercio. Estos son temas fundamentales. Y eso lo plantea la izquierda, y solamente la izquierda. La oposición que antes se nombraba le ha votado al gobierno todas las leyes, porque el gobierno no tiene mayoría hoy, ni en diputados ni en senadores. ¿La oposición crees, o te haces referencia a Argentina Federal, crees que son oposición o crees que son cogobierno? Pichetto le ha votado todo. Le ha votado todo. A ver, insisto, ellos no tienen mayoría. El PRO no tiene mayoría en ninguna de las cámaras.
Preguntate entonces cómo es que sacaban estas leyes si no con su voto. Después yo a Massa lo he visto en Davos con Macri. La última, así que no me parece una oposición. Yo te hago una última pregunta, Gabriel. En la era, como estamos ahora, ¿no? Evidentemente pensamos bastante distinto, yo veo el futuro diferente. En la era de la robotización, digo, hay países donde los robots están dando clases en las escuelas, donde las escuelas en los términos en los que conocemos no existen más. Esta idea del flip back school, donde los pibes estudian en su casa y van solo a ejercitar a la escuela, ¿no? Donde hasta esta semana un robot tiene nacionalidad, tiene documento, ¿no? Saudí. Digo, donde millones de empleados, qué sé yo, Foxconn tiene 1.200.000 empleados, de los cuales 600.000 van a ser reemplazados ahora por robots. Digo, iPhone, esas cosas. ¿Cómo ves el futuro de lo laboral en esto? No, pues yo escucho hablar de comisión interna, no, como socialista sindical, como socialista que soy, te puedo decir lo siguiente. La primera persona, o las primeras personas, que plantearon que el trabajo humano iba a ser sustituido, fueron Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista. Y esto fue en el año 1848. Así que a mí no me sorprende para nada. El problema es que la introducción de tecnología está llevando, no por ejemplo a la reducción de la jornada laboral. Uno pensaba que sí. En un momento uno laburaba 12 horas con tecnologías antiguas. Con nuevas tecnologías trabajas 3 horas. No, acá se pretende alargar la jornada laboral e incluso eliminar las horas extras con la reforma laboral. ¿Y eso de qué modo? Y armar un ejército de desocupados masivo para presionar sobre los trabajadores activos para que acepten salarios más bajos. Las nuevas tecnologías tienen que ser utilizadas por un gobierno de trabajadores y no por un gobierno capitalista, porque los capitalistas la utilizan para maximizar la explotación del trabajo. En cambio, un gobierno de trabajadores la utilizaría para el bienestar común, para el desarrollo común. Eso permitiría una enorme potenciación del trabajo humano, porque finalmente el robot, en cualquier caso, siempre lo hizo una persona. Es decir, que el trabajo humano se potencia con la tecnología. Pero bajo el capitalismo, la tecnología se revela contra el trabajador. Sí, por ahora los robots hacen humanos. En las próximas ya están programando inteligencia artificial. Perfecto, pero entonces quiere decir que si se puede prescindir del trabajo, sí, los trabajadores tienen que venir bien. Pero acá tenemos de 6.000 millones de personas que tiene la humanidad, 2.000 millones viven con menos de $1 por día. Entonces, para que ustedes vean que lo que hay que terminar no es con los robots, sino con el capitalismo, que hace que los robots se conviertan en un problema para el trabajador. Bajo un régimen social distinto, el robot complementaría la potenciación del trabajo humano. Gabriel, muchísimas gracias. La verdad, un gusto haber dialogado con vos en la mañana del arranque. Estás invitado, sabes, cuando quieras y bueno, que esperamos que tengas un gran día. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos en la mañana de Radio Sónica y en Sudestada FM 89.7, 11:51 de la mañana.